El verdadero horror no huele a pólvora ni a sangre recién tirada. Huele a sudor viejo, a cloro barato, a humedad pegada en los muros y a tortillas frías olvidadas en una charola de aluminio. Huele al penal estatal de Culiacán cuando cae la noche, y los candados se cierran como si el mundo de afuera dejara de existir. Cuando la reja de una celda se cierra detrás de ti, ya no eres un hombre completo. Te conviertes en carne observada, en una presa metida a la jaula de otros depredadores. Eso era exactamente lo que pensaban los 5 internos de la celda 19 cuando vieron entrar al anciano flaco, encorvado y silencioso, que un custodio empujó sin cuidado hacia adentro. El viejo parecía no tener nada de especial. Tendría unos 70 años, quizá más. Cabello escaso, ya casi blanco, la piel curtida por el sol, un suéter gris gastado y una chamarra vieja que había conocido tiempos mejores. Llevaba en la mano una bolsita transparente con 2 mudas de ropa, un jabón envuelto en papel y un rosario de madera oscura. Se tambaleó un poco cuando el custodio lo aventó, pero alcanzó a recuperar el equilibrio sin caer. La puerta se cerró de golpe. El ruido metálico rebotó por toda la celda. Nadie habló durante 2 segundos. Luego se escuchó una risa. «Miren nomás lo que nos mandaron», dijo el primero en levantarse, un muchacho calvo de cuello ancho, tatuajes en la garganta y una cicatriz vieja junto al ojo izquierdo. «Ya nos trajeron, abuelito». Los otros soltaron carcajadas. Ese hombre era Brian, aunque dentro del penal todos le decían el Cholo. Tenía 26 años y se movía con esa seguridad inflada de los cabrones que nunca han conocido un miedo verdadero. En esa celda mandaba él. Los otros 4 lo seguían como perros. Un flaco apodado El Güero, siempre tosiendo por tanta piedra y cigarro. Un moreno grandote llamado Toro. Un chamaco nervioso de nombre Kevin. Y el más callado de todos, apodado Mosca, que observaba mucho pero pensaba poco. El Cholo bajó de la litera de arriba y caminó despacio alrededor del anciano, como si estuviera revisando mercancía en el mercado. «¿Y tú qué, jefe? ¿Te perdiste o qué?», preguntó con una sonrisa torcida. «¿Por qué te trajeron aquí? ¿Le robaste el monedero a una señora o no pagaste la pensión?». Otra vez las risas. El viejo mantuvo la vista baja. Sus manos apretaban la bolsita con sus cosas. «¿Cómo te llamas?», preguntó el Cholo. El anciano tardó un poco en responder. «Diego», dijo al fin, con voz seca, cansada. «Diego Navarro». «Pues escúchame bien, don Diego Navarro», dijo el Cholo acercándose hasta casi pegarle la cara. «Aquí yo pongo las reglas. Esa litera no, esa tampoco, esa menos. Tu lugar está allá, junto al baño. Si quieres dormir, duermes en el piso. Si te digo que limpies, limpias. Si te digo que te calles, te callas. ¿Estamos?». El viejo levantó apenas la cabeza y asintió. Sí. Era una respuesta simple, sumisa, casi triste. Eso les gustó. Los 5 relajaron los hombros. Para ellos, el asunto estaba resuelto desde el primer minuto. Otro débil. Otro cuerpo para humillar. Otra distracción para matar el tedio dentro de aquellas 4 paredes pintadas de verde sucio, con una lámpara amarillenta colgando del techo y un baño sin puerta al fondo, donde el olor se mezclaba con el calor rancio de la celda. Diego caminó despacio hacia el rincón que le señalaran. Dejó su bolsa en el suelo y se recargó contra la pared. Desde ahí parecía exactamente lo que ellos querían ver. Un viejo acabado. Uno de esos que se rompen nomás con gritarles fuerte. Pero si alguno hubiera sabido leer de verdad a la gente, habría notado detalles raros. Habría visto que cuando el custodio lo empujó, Diego no agitó los brazos como anciano torpe. Cerró el cuerpo y acomodó el peso en una sola pierna de apoyo, por puro reflejo. Habría visto también que, aunque mantenía la mirada baja, sus ojos no estaban perdidos. Medían, calculaban, contaban pasos, alturas, distancias. La llave del agua, la esquina de la mesa de cemento, la posición de las literas, los brazos de cada uno, el espacio entre él y la salida. Diego respiraba parejo. Ni una sola vez tragó saliva con miedo. Ni una sola vez se le aceleró el pecho. Afuera parecía cansancio. Adentro era otra cosa. El resto de la tarde pasó entre gritos, cartas mugrosas y humo de cigarro. El Cholo y los suyos hablaban como si fueran dueños del penal. Se reían de extorsiones, de cobros de piso, de un muchacho al que le habían quemado el coche días antes por no pagar una deuda. Lo contaban con orgullo, como si en vez de ratas fueran soldados de algo grande. Diego escuchaba en silencio. No intervenía. Pero en su cabeza las piezas se iban acomodando. El flaco, el güero, respiraba con un silbido feo.
pulmones jodidos. Toro cargaba más fuerza que velocidad, útil para intimidar, lento para reaccionar. Kevin movía la pierna sin parar, puro nervio, puro miedo escondido. Mosca evitaba mirar de frente al que hablaba. De todos, era el más probable para quebrarse primero. ¿Y el Cholo? El Cholo tenía el peor defecto de todos: soberbia. Se acercaba demasiado, abría demasiado el cuerpo. Creía que nadie en ese lugar podía tocarlo. Los hombres así suelen morir por un error muy pequeño. Cuando llegó la cena, le aventaron a Diego una bandeja casi vacía. «Con eso tienes, abuelo», dijo Toro. «A tu edad ya ni hambre has de tener». Diego agarró la cuchara, comió despacio y no dijo nada. Eso empezó a incomodar al Cholo. Las víctimas normales lloraban, reclamaban, pedían respeto, soltando el tipo de reacción que permite seguir humillándolas. Pero aquel viejo no daba nada, ni enojo, ni miedo, ni súplica. Solo obedecía. Y había algo en esa obediencia que no se sentía natural. No era resignación, era paciencia. Cayó la noche sobre Culiacán. Desde una ventana alta, enrejada y sucia, se alcanzaba a ver un pedazo de cielo sin estrellas. El calor seguía pegado a los muros como una maldición. En el pasillo sonaban pasos de custodios, llaves, mentadas, radios mal sintonizados. Luego, poco a poco, el penal se fue tragando sus propios ruidos. Dentro de la celda, la tensión creció. El Cholo estaba aburrido, y un hombre aburrido con poder siempre busca entretenimiento. «A ver, don Diego», dijo al fin, dejando las cartas sobre la mesa. «Venga para acá». Diego se despegó de la pared y avanzó sin prisa. «Enséñame qué trae ahí», dijo el Cholo señalando el rosario de madera que asomaba de la bolsita. Diego lo miró un segundo. «Nada importante». «Si no es importante, dámelo». La sonrisa del cabecilla se abrió más. Los otros guardaron silencio. Ya olían espectáculo. Diego metió la mano en la bolsa y sacó el rosario. La madera estaba gastada por los años. No parecía una cosa valiosa, pero era lo único que el viejo había cuidado desde que entró. «Era de mi esposa», dijo. El Cholo soltó una risa seca. «Pues ya no es». Extendió la mano. Diego no se movió. Solo eso. No alzó la voz. No dio un paso atrás. No apretó los puños. Simplemente no se movió. Algo cambió en el aire. Kevin dejó de sonreír. Mosca frunció el ceño. Hasta Toro volteó a ver a el Cholo como esperando la orden. «¿Estás sordo, viejo?», preguntó el Cholo, ya sin rastro de burla. «Te dije que me lo des». Diego levantó la vista por primera vez. No fue un gesto grande, ni dramático. Solo alzó los ojos. Y en ese instante, el ambiente de la celda se enfrió. Porque en la mirada de Diego Navarro no había miedo, ni rabia, ni súplica. Había cálculo. Un cálculo duro, seco, antiguo. La mirada de un hombre que no estaba viendo personas, sino posiciones, ventajas, errores. El Cholo parpadeó. No entendió por qué, pero algo en su cuerpo le avisó peligro. La sensación duró apenas un instante. «Te lo voy a quitar yo mismo», gruñó, dando un paso al frente. Diego siguió mirándolo, y entonces habló. «Te paras muy abierto», dijo con calma, «y acercas mucho la cara. Eso te va a matar un día». La sonrisa del Cholo se borró. «¿Qué dijiste?». Diego inclinó apenas la cabeza. Su voz ya no sonaba cansada. «Dije que no aprendiste a medir distancia. Nomás aprendiste a hacer ruido». Nadie respiró. Los 5 jóvenes se quedaron inmóviles, como si no acabaran de escuchar las palabras, sino otra cosa. Algo viejo. Algo que no pertenecía a ese penal ni a ese tiempo. El Cholo reaccionó con furia. Se lanzó hacia adelante para agarrarlo del cuello, pero Diego ya sabía que eso iba a pasar, incluso antes de que el hombro del muchacho se tensara. No hizo un movimiento aparatoso. No parecía pelea, parecía costumbre. Un paso corto al costado. La mano izquierda desvió el brazo del Cholo. La derecha golpeó seco debajo de la clavícula. Nada más. Pero el efecto fue brutal. El Cholo perdió el aire, dio un traspié y chocó de espaldas contra la mesa de cemento. Antes de que los otros entendieran qué había pasado, Diego ya había recogido el rosario con una tranquilidad casi ofensiva y había retrocedido medio paso, quedando otra vez firme sobre sus piernas. Toro se levantó de golpe, el güero también. Kevin maldijo por lo bajo.
Mosca no se movió. Diego no los miró a todos, solo a el cholo, que seguía tratando de recuperar el aire, con los ojos abiertos de sorpresa y humillación. «Todavía no», dijo Diego en voz baja. Eso fue lo peor. No sonó como amenaza, sonó como sentencia aplazada. Desde el pasillo, un custodio golpeó los barrotes con el tolete y gritó que se callaran. Dentro de la celda nadie respondió. Diego volvió a su rincón y se sentó en el piso, apoyando la espalda en la pared. Se puso el rosario alrededor de la muñeca y cerró los ojos, como si nada hubiera pasado. Los otros 4 miraban a el cholo miraba al viejo. Y por primera vez desde que mandaba en esa celda, ya no parecía dueño de nada. Lo que ninguno de ellos sabía era que Diego Navarro no había llegado ahí por accidente. No era un anciano cualquiera. No era un jubilado confundido ni una víctima escogida al azar. Había pedido estar en esa celda. Había provocado su propia detención. Y había esperado con paciencia a que cerraran la puerta. Porque afuera, en las calles de Culiacán, aquellos chamacos solo eran cobradores de poca monta, carne barata para intimidar estudiantes, comerciantes y gente desesperada. Pero adentro, separados del ruido del mundo, podían romperse. Y Diego no había venido al penal a cumplir una condena. Había venido a trabajar. Apenas era la primera noche. Y los muchachos todavía no entendían que no habían encerrado a un viejo con ellos. Se habían encerrado ellos con un fantasma. El resto de la noche en la celda 19 nadie durmió de verdad. Afuera, el penal seguía respirando con su propio pecho enfermo, pasos lejanos, el eco de una reja, una tos ahogada, un insulto perdido en otro pasillo. Adentro, en cambio, se había instalado un silencio raro, pesado, como el que queda después de un relámpago cuando todos esperan el trueno. Diego Navarro permanecía sentado en su rincón, con la espalda pegada al muro húmedo y el rosario enredado en la muñeca. A simple vista parecía otra vez un viejo cansado, un hombre que apenas podía sostenerse en pie y que había tenido un momento de suerte. Pero ninguno de los otros 5 terminaba de creerse esa mentira. Ya no. El cholo se había acomodado en su litera sin decir una palabra. Seguía sintiendo el golpe abajo de la clavícula, como si le hubieran metido una barra de fierro al pecho. No entendía cómo un anciano, flaco y aparentemente acabado, había podido esquivarlo con esa precisión y apagarle el aire con un solo movimiento. Quería convencerse de que había sido un descuido, un mal paso, una casualidad, pero algo dentro de él, algo mucho más antiguo que su orgullo, le repetía que no, que ese viejo lo había leído desde antes de que se moviera, que lo había dejado en ridículo sin siquiera esforzarse. Kevin fue el primero en hablar, casi en susurro. Ese ruco no es tan normal. Nadie se rió. Toro se limitó a escupir al piso y a mirar de reojo hacia el rincón. El güero seguía tosiendo a ratos, pero ahora, cada vez que miraba a Diego, apartaba los ojos demasiado rápido. Mosca, que solía dormirse en cualquier parte, llevaba más de 1 hora inmóvil sobre el catre, con la espalda tiesa y las manos metidas bajo las piernas. Todos sentían lo mismo, aunque ninguno quisiera ponerle nombre. Miedo no era todavía. Era algo previo, la intuición del miedo. Diego cerró los ojos, pero no dormía. Escuchaba. Medía la respiración de cada uno, la cadencia de la tos del güero, el rechinido de los resortes bajo el peso de Toro, el roce nervioso de los dedos de Kevin sobre la cobija, el leve crujido de la mandíbula del cholo cada vez que apretaba los dientes. Todo eso iba tomando forma en su cabeza como un mapa. Años atrás había aprendido que un hombre se conoce mejor cuando cree que nadie lo observa. La violencia, el cansancio, el encierro y el orgullo revelan más que cualquier interrogatorio. Y Diego llevaba demasiadas décadas leyendo cuerpos, tonos de voz, titubeos y respiraciones. Mucho antes de convertirse en un anciano silencioso de barrio humilde, había sido otra cosa. Algo mucho más útil y mucho más oscuro. Poco antes del amanecer abrió los ojos y se quedó mirando el techo descarapelado de la celda. La lámpara amarilla vibraba con un zumbido molesto. A su alrededor olía a sudor, a humedad y a drenaje. Sin embargo, en su memoria empezó a levantarse otro aire, otro tiempo. No era el aire inmóvil de una prisión. Era el calor seco de las carreteras de Sonora y de Sinaloa en los años 90. El olor a diésel, a tierra abierta, a cuero de camioneta, a arma recién limpiada y a polvo pegado en la lengua. Diego no se llamaba Diego para casi nadie en aquellos días. Tenía otro nombre y, más importante todavía, tenía una reputación. En los ranchos, en las brechas
Y en ciertas casas con portones altos donde se hablaba en voz baja, la gente lo conocía como uno de esos hombres que no preguntaban dos veces. No levantaba la voz, no presumía pistola, no necesitaba hacer teatro. Llegaba, resolvía, desaparecía. En esos años, México entero parecía estar ardiendo por debajo. Los periódicos hablaban de operativos, de decomisos y de capos, pero la verdadera historia se contaba en otro idioma. Llamadas breves, maletas cargadas, fosas discretas, miradas de traición y silencios comprados. Diego había sido un brazo de ese mundo, no un jefe, no un hombre de fiestas ni de canciones con su nombre. Era algo más valioso. Era de los que hacían el trabajo sucio y dejaban el camino limpio para que otros siguieran cobrando. Aprendió pronto que en el negocio del narco no sobrevivía el más bravo, sino el más disciplinado, el que sabía esperar, el que no confundía furia con fuerza. Diego había visto demasiados: policías torcidos, sicarios jóvenes, contadores, halcones, choferes, socios. Todos caían igual cuando llegaba el momento. Algunos lloraban, algunos rezaban, algunos ofrecían dinero, otros hablaban de sus hijos. Al final, todos descubrían lo mismo: que la violencia de verdad no se parece a las películas. No es escandalosa, es fría, metódica. Durante años le sirvió a un viejo cartel del noroeste, una organización nacida entre ranchos, pistas clandestinas y acuerdos sellados con whisky, sangre y familia. Hubo un tiempo en que aquel grupo dominó tanto territorio que parecía eterno. Pero en México nada es eterno, mucho menos el poder. Cuando entraron los nuevos tiempos, los viejos pactos empezaron a pudrirse. Llegó más dinero, más traición, más hambre. Los hombres que antes se sentaban a negociar comenzaron a matarse entre sí como perros rabiosos. Cada plaza partida traía una guerra nueva. Diego siguió trabajando en medio de ese derrumbe, hasta que una noche entendió lo que estaba pasando de verdad. No estaban perdiendo solo territorios, los estaban vendiendo desde dentro. Un comandante, un político estatal, un operador financiero y dos jefes regionales llevaban meses acomodando la caída para salvarse ellos y entregar a los demás. Diego escuchó un nombre, luego otro, luego una fecha. Entendió que entre los hombres marcados para desaparecer estaba él. Demasiados secretos, demasiadas rutas conocidas, demasiadas fosas que podía señalar con los ojos cerrados. Se convirtió en problema para gente que prefería los problemas enterrados. Aún así, sobrevivió. La emboscada ocurrió en una carretera vieja, saliendo de un rancho cerca de Badiraguato. Lo esperaban 3 camionetas y hombres que él mismo había visto comer en su mesa. La ráfaga despedazó el frente del vehículo. El chofer murió al instante. Diego recibió metralla en el hombro y un rozón caliente en las costillas, pero logró salir entre humo, tierra y vidrio. Rodó por un bordo, se arrastró entre matorrales y pasó 2 días escondido en una acequia seca, tomando agua lodosa y escuchando motores a lo lejos. Cuando por fin se levantó, lo hizo con una sola certeza: si seguía siendo quien era, terminarían encontrándolo. Entonces, mató a ese hombre sin necesidad de enterrar. Desapareció. Cambió de nombre, de estado, de voz y de costumbres. Envejeció a propósito. Aprendió a caminar más despacio, a bajar la mirada, a no reaccionar cuando lo empujaban en una fila. Pasó años vendiendo herramientas, cuidando un pequeño terreno y arreglando motores viejos en silencio. Tuvo una hija, luego un nieto, y por primera vez en décadas empezó a creer que la violencia podía quedarse atrás. Se equivocó. Hacía apenas una semana, su hija había llegado a su casa con los ojos reventados de llorar. Le contó que a su muchacho le estaban cobrando una deuda imposible, que primero habían sido llamadas, luego mensajes, luego hombres afuera de la universidad. Después vino el incendio del carro. Después, una nota clavada con navaja en la puerta. Paga o sigue la familia. Eso decía. Diego escuchó todo sentado a la mesa de la cocina, sin interrumpir, con una taza de café ya frío frente a él. Su nieto, Emiliano, estudiaba arquitectura en Culiacán. No era ningún criminal, era un chamaco noble, medio terco, y lo bastante ingenuo para creer que un préstamo rápido podía sacarlo de un apuro. Había pedido dinero para ayudar a su novia con una operación. Pensó que estaba tratando con una financiera patito. En realidad, se había metido sin saberlo en una red de cobro, ligada a una célula local que trabajaba para gente más arriba. Lo cazaron por necesidad, lo exprimieron por costumbre, y cuando no pudo pagar,
Hicieron lo que hacían siempre con los débiles. Diego escuchó también los nombres que alcanzaron a mencionar. Apodos, direcciones, descripciones. No eran grandes jefes, eran cobradores, muchachos violentos, perros de cadena corta. Pero él reconoció el patrón desde el primer momento. Esos animales no actuaban solos. Detrás de ellos había estructura, había dinero, había alguien que repartía zonas, porcentajes y castigos. Pudo haber salido aquella misma noche a buscarlos por la ciudad. En los 90 lo habría hecho así, sin dudar. Pero Culiacán ya no era el mismo. Ahora había cámaras en cada negocio, teléfonos grabándolo todo, y muchachos igual de tontos que peligrosos. Un movimiento en falso pondría a su familia justo en el centro del fuego. Necesitaba otro camino. Necesitaba llegar a ellos donde se sintieran fuertes, donde bajaran la guardia y donde el miedo se cocinara despacio. Por eso provocó su arresto. No fue difícil. Escogió una bodega con denuncia pendiente, forzó una entrada de manera visible y se aseguró de que la policía municipal lo encontrara antes de irse. Un anciano detenido por allanamiento y daños menores no interesaba a nadie. Pero Diego todavía conservaba 2 o 3 hilos viejos en el sistema. Un exjudicial ya retirado, un secretario mal pagado del penal y un comandante que en otro tiempo le debió más de un favor. No hizo falta explicar demasiado. Bastó con dejar caer un apellido olvidado. En menos de 24 horas quedó acomodado exactamente donde quería, en la celda de los 5 cobradores. No entró para sobrevivir, entró para estudiar. Y aquella primera noche ya le había bastado para confirmar varias cosas. El cholo era la cara visible, el animal que ladraba más fuerte, pero no era la cabeza real. Sus palabras y el modo en que hablaba del dinero revelaban obediencia, no mando verdadero. El güero estaba enfermo y harto. Con la presión correcta iba a quebrarse pronto. Kevin era puro miedo escondido detrás de insolencia. Mosca obedecía al más fuerte porque nunca había aprendido a pensar solo. Toro podía pelear, sí, pero no decidir. Todos juntos formaban una pequeña jauría. Ninguno parecía el dueño del terreno. A Diego le faltaba el nombre del hombre que cobraba arriba de ellos. Y luego, más arriba todavía, el verdadero responsable. Cuando el primer ruido del pase de lista empezó a moverse por el pasillo, Diego ya tenía el plan casi completo. No podía romperlos demasiado rápido. La información más valiosa no sale del dolor inmediato. Sale de la desesperación, de la traición, de la necesidad de salvar el propio pellejo cuando la lealtad se convierte en carga. Necesitaba que se voltearan entre ellos, que empezaran a desconfiar del cholo, que entendieran que el poder en esa celda había cambiado de manos, aunque nadie lo hubiera declarado todavía. La reja sonó. Poses, llaves. Un custodio gritó órdenes. Los internos comenzaron a moverse con esa pesadez rabiosa de cada mañana en prisión. El cholo bajó de su litera y clavó la mirada en Diego. Tenía los ojos hinchados, la mandíbula dura y una humillación fresca que le ardía más que el golpe. Diego sostuvo la mirada solo un segundo y luego volvió a bajar la vista, retomando el papel del viejo cansado. Eso enfureció todavía más al muchacho. Porque si Diego hubiera querido seguir siendo el monstruo de la noche anterior, el cholo al menos habría tenido algo concreto que odiar. Pero esa vuelta a la aparente fragilidad lo hacía dudar de sí mismo. Le movía el piso. Le sugería la posibilidad más insoportable de todas, que quizá el viejo podía escoger en qué momento parecer débil y en cuál no. Y eso era cierto. Diego oyó cómo el muchacho rechinaba los dientes y sonrió apenas, por dentro, sin mostrar nada en el rostro. La cacería apenas iba empezando. Los 5 aún creían que compartían celda con un anciano. Todavía no entendían que compartían encierro con un hombre al que los viejos carteles habían intentado borrar del mapa. Un hombre que llevaba 20 años fingiendo estar muerto. Un fantasma paciente. Un fantasma que había vuelto a Culiacán porque alguien tocó a su sangre. Y cuando la sangre llama, hasta los muertos regresan. La mañana cayó sobre el penal como caen todas las mañanas en Culiacán, cuando el calor todavía no aprieta del todo, pero ya se adivina en el aire. Un calor sucio, pegajoso, mezclado con olor a cloro barato, a drenaje, a frijoles recalentados y a cuerpos que llevan demasiadas horas encerrados. En la celda 19 nadie hablaba con normalidad. Los 5 muchachos se movían, sí, pero lo hacían con una rigidez extraña, como si durante la noche algo se hubiera quedado ahí adentro, sentado entre ellos, observándolos en silencio. Diego Navarro ya estaba despierto desde mucho antes del pase de lista. Había dormido apenas unos minutos,
con la espalda recargada en la pared y la cabeza inclinada hacia el pecho. Pero su mente llevaba horas trabajando. Escuchó a los custodios caminar por el pasillo, el golpe metálico de las llaves, el bostezo del hombre que empujaba el carrito con las bandejas, el radio mal sintonizado soltando estática. También escuchó lo que de verdad le interesaba: el miedo todavía sin nombre en la respiración de los 5 internos. El cholo fue el primero en levantarse. Bajó de la litera con la cara dura y los ojos hinchados de mala noche. Quería recuperar terreno. Quería borrar de un plumazo la imagen del golpe seco que lo había dejado sin aire frente a todos. Lo peor para él no había sido el dolor. Había sido el silencio que vino después. La forma en que nadie se atrevió a reírse, pero todos entendieron lo mismo: que el viejo no era un viejo cualquiera. Y que por un segundo, por un solo segundo, el dueño de la celda había sido otro. El muchacho se acercó a Diego cuando apenas estaban repartiendo el desayuno. «Párese, ruco», ordenó. Diego alzó la vista despacio, con la misma expresión cansada del día anterior. Tomó su charola de aluminio, se puso de pie y se hizo a un lado. No había desafío visible en su cara. Parecía otra vez un hombre dócil, casi apagado. Eso irritó todavía más a el cholo. «Desde hoy vas a lavar las tazas, barrer y limpiar el baño», dijo. «Y también vas a acomodar nuestras cobijas. A ver si así se te quita lo chistoso». Diego asintió. «Está bien». La respuesta cayó tan plana que Kevin soltó una risa nerviosa. Toro se sumó con una mueca. El güero se burló tosiendo entre palabra y palabra. Solo Mosca siguió callado, observando al viejo desde la esquina. Diego tomó la escoba rota que estaba junto al retrete y empezó a barrer despacio, como si la humillación no le pesara. Luego se agachó a tallar el piso con un trapo apestoso y agua gris. Todo en él parecía sometimiento, pero nada en Diego era gratuito. Mientras arrastraba el trapo por la loseta cuarteada, seguía midiendo. El cholo tenía un mal hábito. Cuando se sentía fuerte, se acercaba demasiado y dejaba los brazos sueltos. Toro cargaba el peso mal sobre la rodilla izquierda. El güero tosía más cuando estaba nervioso que cuando fumaba. Kevin quería pertenecer, pero no estaba hecho para aguantar sangre. Mosca, en cambio, era el más peligroso de todos por una razón simple. No era valiente, pero sí sabía esperar. De ese tipo de hombres salen los traidores. El día avanzó lento, sofocante. El ventilador del pasillo no servía, así que el aire se quedó detenido dentro de la celda como agua podrida. Los custodios apenas se asomaban. Nadie quería problemas con la 19 si no era necesario. Afuera se escuchaban gritos, discusiones, radios, portazos. Adentro seguía creciendo una tensión que parecía invisible, pero que ya se podía probar en la boca. Al mediodía, el cholo decidió montar espectáculo. Le aventó a Diego una camiseta sudada. «Lávala». Diego la recogió del piso sin quejarse. Luego vino otra. Y otra. Terminaron arrojándole calcetines, una cobija, hasta una playera interior tiesa de mugre que Toro se quitó entre carcajadas. Diego lo recogió todo y lo llevó a la llave de agua, donde empezó a restregar con movimientos lentos, de anciano obediente. A los ojos de cualquiera, la escena parecía la de siempre, un grupo de chacales divirtiéndose con una presa fácil. Pero lo que estaba ocurriendo en realidad era distinto. El cholo quería una reacción, una súplica, un gesto de enojo, cualquier cosa que le devolviera la sensación de control. Diego no le daba nada, y esa ausencia lo estaba carcomiendo por dentro. Por la tarde, cuando el calor era ya una manta de fuego colgada del techo, Kevin se acercó demasiado al viejo y le dio un empujón con la punta del pie. «Más recio, abuelo. Parece que estás acariciando la ropa». Diego alzó la cara apenas. «Si quieres limpio, no apures». Kevin soltó una risita y miró al cholo buscando aprobación. No la obtuvo. El cabecilla estaba sentado en la litera, con los codos en las rodillas, mirando fijamente a Diego. No le gustó esa respuesta. Tampoco le gustó que el viejo la dijera sin temblar, pero siguió aguantando. Esperaba la noche. Diego también. Cuando el sol empezó a caer y la luz que entraba por la ventana alta se volvió naranja y sucia, el penal cambió de humor. A esa hora los hombres se ponen más sinceros, el cansancio baja las defensas y la oscuridad acomoda mejor la crueldad. En la celda 19, los 5 muchachos cenaron entre chistes forzados, miradas de reojo y un silencio que parecía a ratos incómodo, como un animal metido bajo la mesa.
Diego se quedó en su rincón con la charola en las manos. Comía poco, despacio, como alguien sin hambre. El rosario seguía enrollado en su muñeca derecha. Lo había mantenido ahí todo el día, y eso no pasó desapercibido. Fue Mosca quien lo notó primero. Le dio un codazo al cholo y señaló el rosario sin hablar. El cabecilla sonrió apenas, pero ahora su sonrisa ya no tenía la misma ligereza de antes. Había malicia, sí, pero también una necesidad desesperada de afirmar poder. Se puso de pie y caminó hacia el rincón. Los demás dejaron de comer. Sabían que venía algo. «A ver, don Diego», dijo el cholo, agachándose un poco para verlo a la cara. «Todo el día he visto que traes ese rosario como si fuera oro. ¿Qué tanto vale?» Diego siguió sentado. «No se vende. No te pregunté si se vende. Te pregunté qué tanto vale». Diego lo miró apenas. «Vale lo suficiente». Kevin soltó una risita de idiota. Toro la secundó. El güero se acomodó mejor en la litera para no perderse la escena. Mosca seguía inmóvil, con esa quietud fea de los animales que no atacan, pero gozan mirando. El cholo estiró la mano. «Dámelo». Diego no respondió. «Te estoy hablando, ruco». «Ya te escuché». «Entonces dámelo». Diego miró su propia muñeca. Pasó el pulgar por una de las cuentas oscuras. La madera estaba vieja, lisa por los años, como piedra de río gastada por la corriente. «Era de mi mujer», dijo. «Nadie lo toca». Las carcajadas explotaron de inmediato. «¿Oyeron eso?», dijo Kevin. «Dice que nadie lo toca». El cholo se enderezó y la risa se le fue borrando de la cara. Ahí estaba por fin, el punto de resistencia, el pequeño objeto que podía convertir al anciano en espectáculo. Se inclinó otra vez y acercó el rostro al de Diego. «Aquí las cosas tuyas dejan de ser tuyas si yo lo decido», murmuró. «Así que me lo das por las buenas o te lo arranco». Diego levantó la vista y la celda cambió. No fue por algo escandaloso, no hubo grito ni gesto dramático. Solo fueron los ojos, secos, opacos, antiguos. La mirada de alguien que ya había visto demasiados hombres pedir piedad y demasiadas tumbas cerrarse de madrugada. En esos ojos no había furia, había una calma mucho peor. El cholo sintió un escalofrío, breve, instantáneo, tan absurdo que lo convirtió de inmediato en rabia. «¿Qué me estás viendo, viejo de mierda?». Diego habló sin subir la voz. «Te estoy midiendo». Nadie se movió. El cholo sonrió, pero fue una sonrisa hueca. «¿Ah, sí? ¿Y qué ves?». Diego inclinó la cabeza 1 centímetro. «Veo a un chamaco que se cree lobo porque siempre anda rodeado de perros». El golpe del silencio fue más duro que cualquier grito. Kevin dejó de sonreír. Toro frunció el ceño. El güero tragó saliva. Mosca apartó la mirada. El cholo reaccionó como reaccionan los hombres vacíos cuando alguien les toca el orgullo delante de otros. Dio un paso al frente y se lanzó para agarrar a Diego del cuello con la mano derecha, confiado en el tamaño, en la edad del otro, en la costumbre de que nadie le oponía resistencia real. Diego llevaba esperando ese movimiento desde que amaneció. No se echó hacia atrás. No levantó los brazos como boxeador. Simplemente desapareció de la línea del ataque. Fue un paso corto, apenas un resbalón lateral del pie izquierdo. Su mano atrapó la muñeca del cholo y la jaló con una torsión mínima, lo suficiente para romperle el equilibrio. Al mismo tiempo, la palma de la otra mano se hundió con violencia debajo de sus costillas, justo donde el diafragma traiciona hasta al más bravo. El aire se le salió al cholo en un gemido seco. No alcanzó a doblarse. Diego ya estaba de pie. Le dio un tirón al brazo, lo llevó hacia abajo y le estampó el hombro contra la esquina de la mesa de cemento. El sonido fue corto y espantoso, una mezcla entre golpe y chasquido. El cholo quiso gritar, pero el cuerpo apenas le respondió con un jadeo roto. Todo eso pasó tan rápido que los otros tardaron 1 segundo entero en reaccionar. Toro fue el primero en lanzarse. Entró con fuerza, como un toro de verdad, sin técnica y sin freno. Diego dio medio giro, dejó que el grandote pasara de largo y le soltó un codazo durísimo en la nuca cuando quedó cruzado. Toro trastabilló. Antes de que pudiera recuperar la postura, Diego levantó la rodilla y se la hundió en el vientre. El hombre se dobló sobre sí mismo y cayó de rodillas, ahogándose en saliva. El güero se aventó entonces con una mentada, más por presión que por valor. Traía un cepillo de dientes afilado en la mano, de esos picos miserables que en prisión sirven para presumir más que para matar.
Diego lo vio desde que el brazo empezó a subir. Atrapó la muñeca, la giró con una violencia seca, y el arma improvisada salió volando. Luego le descargó 2 golpes cortos, brutales, uno en la garganta y otro en la boca del estómago. El flaco soltó un chillido ahogado y se fue contra la pared, tosiendo como si estuviera tragando lumbre. Kevin ni siquiera entró bien a la pelea. Avanzó 2 pasos. Vio al cholo en el piso, a Toro de rodillas y al güero reventado contra el muro. Y el miedo lo traicionó antes de tiempo. Se quedó tieso. Diego giró hacia él y bastó esa mirada para quebrarlo. El chamaco retrocedió hasta pegarse a la litera, con las manos arriba, como si el simple gesto pudiera volverle invisible. Mosca fue el único que hizo algo inteligente. No se lanzó. No gritó. Buscó la taza de metal que estaba en la mesa y trató de golpear a Diego por detrás, en silencio. Pero Diego ya había sentido el movimiento en el aire. Se agachó apenas, dejó pasar el brazo y le metió el codo en las costillas sin voltear siquiera. Mosca soltó el aire con un quejido. Diego le arrebató la taza, la dejó caer y le puso 2 dedos duros sobre la garganta, justo debajo de la mandíbula, presionando lo suficiente para que entendiera lo fácil que era apagarlo ahí mismo. «Ni lo intentes», susurró. Mosca se congeló. En menos de 10 segundos, la jauría entera había dejado de ser jauría. La celda quedó en silencio otra vez. Solo se escuchaba el jadeo desesperado del cholo, la tos desgarrada del güero y el sonido húmedo de Toro tratando de recuperar el aire desde el suelo. Diego se enderezó despacio. Se acomodó el rosario en la muñeca. Después miró uno por uno a los 5. No había triunfo en su rostro, ni placer, ni rabia. Lo más aterrador era justo eso. Parecía un hombre terminando una tarea doméstica, algo rutinario, algo que no exigía emoción. El cholo seguía tirado junto a la mesa, abrazándose el hombro y escupiendo saliva espesa. Sus ojos, llenos de dolor y humillación, buscaron a los de Diego como si esperaran una explicación. Diego se la dio. «Ustedes creen que hacer ruido es mandar», dijo en voz baja, pero cada palabra cayó como piedra. «Creen que golpear entre varios, quemarle el carro a un estudiante y cobrarle a una familia asustada los vuelve importantes. No son lobos, ni siquiera son coyotes. Son chamacos pendejos jugando a ser malos en nombre de hombres que nunca se ensucian las manos». Nadie respondió. Kevin temblaba. Mosca seguía quieto, con la garganta todavía sintiendo la presión de esos dedos. Toro no levantaba la cara. El güero estaba sentado contra la pared, tosiendo sangre ligera en el dorso de la mano. Y el cholo, por primera vez en mucho tiempo, tenía la expresión de un hombre que acaba de descubrir sus límites. Diego caminó despacio hacia la litera del cabecilla. Tomó la cobija enrollada, la aventó al piso y se sentó en el borde del colchón como si siempre le hubiera pertenecido. El gesto fue simple, pero en una celda el poder se entiende mejor con actos pequeños. «Siéntense», ordenó. Los 4 que seguían en pie obedecieron sin chistar. Eso terminó de romper algo invisible dentro del cholo. No solo lo habían tumbado, le habían quitado el mando frente a todos. Diego apoyó los antebrazos sobre las rodillas y dejó que el silencio trabajara unos segundos más. Afuera, en otra zona del penal, alguien gritó una maldición y luego sonó un golpe metálico. Adentro, nadie se atrevía ni a respirar fuerte. Entonces, Diego habló otra vez. «Ayer me metieron aquí creyendo que yo era la presa. Hoy ya entendieron que no. Y si son un poco menos estúpidos de lo que parecen, van a entender otra cosa. Yo no vine por ninguno de ustedes. Ustedes nomás son la puerta». El cholo levantó la cara con esfuerzo. «¿Quién eres?», alcanzó a preguntar con la voz quebrada. Diego lo miró largo rato. «Un hombre que debería seguir muerto». La respuesta se quedó flotando en la celda como un mal presagio. Nadie pidió más, porque todos comprendieron que no querían saberlo de verdad. La noche siguió cayendo sobre el penal, espesa y caliente, pero dentro de la 19 el aire ya era otro. Ya no olía solamente a encierro, a humedad y a cloro. Ahora olía también a miedo. A ese miedo auténtico que aparece cuando por fin entiendes que el monstruo no está afuera de la reja, sino adentro, sentado frente a ti, usando el colchón del hombre que hace una hora mandaba sobre todos. Y apenas era el comienzo. La madrugada terminó de romper a la celda 19. No por los golpes, aunque el dolor seguía vivo en aquellas paredes húmedas, sino por lo que vino después. El silencio. Ese silencio espeso que aparece cuando los hombres dejan de fingir que controlan algo y entienden que existe otro tipo de poder,
uno que no necesita gritar ni presumir fuerza para mandar. Afuera, en el pasillo, la rutina del penal siguió con su asco de siempre. Llaves, pasos, mentadas, el chirrido de un carrito metálico, el eco lejano de una pelea en otra zona. Adentro, en cambio, nadie se movía si Diego Navarro no se los permitía. El cholo seguía tirado en el piso junto a la mesa de cemento, con el hombro convertido en un incendio y la respiración partida en pedazos. Toro se había quedado sentado contra la pared, una mano en el vientre y la otra sobre la rodilla izquierda. El güero tosía bajito, cada vez más asustado de oír su propia voz. Kevin parecía un niño castigado. Mosca no apartaba la vista del suelo. Ninguno quería ser el siguiente. Diego los dejó coserse así durante varios minutos. Sentado en la litera del cholo, con los antebrazos sobre las piernas y el rosario enrollado en la muñeca, parecía un hombre tranquilo. No tenía el pecho agitado ni las manos temblorosas. Para cualquiera que lo hubiera visto desde afuera, habría sido imposible creer que ese anciano acababa de despedazar la jerarquía de toda una celda, en menos tiempo del que tarda una mentada en cruzar el cuarto. Pero Diego sabía algo que esos chamacos todavía no terminaban de comprender. El dolor físico abre la puerta, sí, pero no basta. Para sacar una verdad completa, había que romper otra cosa. La lealtad. La idea de grupo. El pequeño teatro de familia criminal que esos muchachos repetían para sentirse menos miserables. Se puso de pie con lentitud y caminó hasta donde yacía el cholo. «Levántate», dijo. El muchacho intentó apoyar una mano, pero apenas movió el brazo el dolor le arrancó un gemido humillante. Diego lo observó sin pestañear. «Dije que te levantes». Toro dio un impulso para ayudarlo, pero Diego le lanzó una sola mirada y el grandote se quedó helado. El cholo tardó casi medio minuto en incorporarse. Acabó sentado en el piso, recargado en la mesa, sudando frío, con la cara gris y el orgullo hecho trizas. Diego se agachó un poco hasta quedar a su altura. «Ahora sí vamos a hablar como hombres», murmuró. «Y tú vas a dejar de actuar como si mandaras algo aquí adentro». El cholo quiso responder con una grosería, pero la voz no le salió firme. «Chinga tú». Diego no lo dejó terminar. Le puso 2 dedos sobre el hombro dañado y apretó apenas, lo justo para recordarle cuánto dolor cabía todavía en aquel cuerpo. El muchacho dejó escapar un sonido animal, breve y roto. «No me hagas perder tiempo», dijo Diego. «Yo no vine a corregirles la conducta. Vine por un nombre». Los 4 que seguían sentados alrededor levantaron la cabeza al mismo tiempo. Diego dio 2 pasos hacia atrás y habló para todos. «Ustedes no deciden nada. Cobran, amenazan, queman carros, se meten con estudiantes y con comerciantes porque alguien les marca la lista. Alguien junta el dinero. Alguien les reparte la zona. Quiero el nombre de ese hombre». Kevin apretó las manos entre las rodillas. Mosca tragó saliva. El güero soltó una tos larga. Toro miró al cholo, como esperando permiso incluso para respirar. Eso confirmó lo que Diego ya sospechaba. El cabecilla de la celda no era cabeza de nada importante. Apenas era un perro con cadena un poquito más larga. «No sabemos de qué hablas», alcanzó a decir el güero. Diego giró hacia él con tanta calma que el flaco se arrepintió antes de tiempo. «No me mientas». «Es neta», dijo el güero, con la voz débil. «Nosotros nomás hacemos cobros». «Exacto», respondió Diego. «Y los cobros no nacen solos». Se acercó al flaco hasta quedar frente a él. No lo tocó, ni siquiera levantó la voz. Y justamente por eso, el miedo del güero se hizo más visible. «Tú traes los pulmones podridos, no por enfermedad, por vicio y por miedo. Gente como tú habla mucho cuando está con bola y se quiebra rápido cuando se queda sola. Así que piénsalo bien antes de contestarme otra vez». El güero bajó la mirada. Toro escupió a un lado y murmuró: «Si hablamos, nos matan». Diego giró hacia él. «Si no hablan, les va peor». No fue una amenaza exagerada. Sonó a diagnóstico, a algo que ya estaba decidido. Luego Diego hizo algo que ninguno esperaba. Se volvió hacia la llave de agua, llenó un vaso de plástico y regresó. Se lo tendió al cholo. «Toma». El muchacho dudó un instante y luego lo aceptó con la mano sana. Bebió como pudo, tosiendo un poco. Diego lo dejó terminar. «Yo sé cómo funciona esto», dijo después. «Sé que al principio se hacen los valientes. Sé que creen que el miedo de afuera pesa más. Pero ustedes no han entendido dónde están ahorita. A ese hombre de arriba le sirven mientras cobren dinero. A mí me sirven solamente unos minutos, hasta que me den un nombre. Después dejan de importarme.
Kevin dejó escapar un suspiro tembloroso. Diego lo escuchó y se volvió hacia él. «Tú, ¿cómo te llamas?» El muchacho tardó en responder. «Kevin». «No, tu nombre de verdad». «Kevin Arturo». Diego asintió. «Muy bien, Kevin Arturo. Acércate». El muchacho se quedó inmóvil. El cholo lo miró con un odio lleno de impotencia. «No te acerques», escupió. Diego sonrió apenas. «¿Ya ves? Todavía cree que manda». Luego dio otro paso hacia Kevin. «No te lo voy a repetir. Acércate». Kevin obedeció. Las piernas le temblaban tanto que parecía ir caminando sobre vidrio. Se detuvo a 1,5 metros de Diego, sin atreverse a mirar ni al viejo ni a su jefe. «Escúchame bien», dijo Diego. «Lo que tienen ustedes no es lealtad, es puro miedo disfrazado. Si ahorita abro esa puerta y meto aquí a otros 5 más fuertes, ustedes se venden entre sí antes de 10 minutos. Así son». Kevin empezó a llorar en silencio, apretando la boca para no hacer ruido. Aquello terminó de quebrar algo en el ambiente. El cholo intentó incorporarse un poco. «¡Cállate, perro!». Diego le soltó una patada seca en la pierna, no para dañarlo de verdad, sino para recordarle su lugar. El muchacho volvió a caer contra la mesa con un quejido. «Tu turno ya pasó», dijo Diego sin mirarlo. «Ahorita hablo con el primero que quiera salir caminando de aquí». Kevin dejó de resistirse. «Nosotros no vemos al mero bueno», balbuceó. «Nos mandan por un vato que se llama el Capi». Diego no dijo nada, solo lo observó. «¿Nombre?» «No sé completo, te lo juro. Todos le dicen así. A veces va por la feria. A veces manda recados con otros». Toro cerró los ojos, resignado. Mosca maldijo entre dientes. El güero se hundió más contra la pared. El cholo quiso fulminar a Kevin con la mirada, pero ya era tarde. La primera grieta se había abierto. Diego se agachó un poco frente al muchacho. «¿Dónde lo ven?» «En un taller», dijo Kevin tragando saliva. «Un taller de carrocería por la salida vieja a Nabolato. Pero él tampoco es el mero mero. Él nomás junta para alguien más». «¿Y quién está arriba del Capi?» Kevin negó con desesperación. «No sé, te juro que no sé». Diego se volvió hacia Mosca. «Tú sí sabes más». Mosca alzó la vista, sobresaltado. «No». «Mírame». Mosca lo hizo. Diego sostuvo la mirada varios segundos, inmóvil. El muchacho fue el primero en bajar los ojos. «Tú eres de los que escuchan y callan. Siempre hay uno así en cada grupo. No presume, no manda, no se avienta primero, pero se queda con todo. Tú sabes más». Mosca se pasó la lengua por los labios. «Yo nomás escuché un apodo. Dilo». «El Flaco Tobar». Diego sintió el nombre caerle adentro como una piedra vieja. Conocía ese apellido. Muchos años atrás, cuando todavía corría la sangre en brechas y no en cuentas bancarias, hubo un Tobar pequeño, servicial y ambicioso, que hacía favores para hombres más grandes. Si era familia del mismo tronco, entonces la podredumbre tenía raíces más profundas de lo que parecía. «¿Quién es?», preguntó Diego. Mosca tardó demasiado. Diego dio un paso al frente y el muchacho habló antes de que lo tocara. «Dicen que trae negocios limpios y cochinos. Casas de empeño, talleres, una financiera. Que ya casi nunca se ensucia. Que cuando alguien se atora con una deuda, él decide si cobran, si espantan o si revientan a la familia». Diego ya tenía una dirección probable, un intermediario y un apellido que venía cargando eco del pasado. Faltaba confirmar una cosa. Se volvió hacia el cholo. «Lo de Emiliano, el estudiante, el carro quemado, la nota en la puerta. ¿Quién dio esa orden?» El muchacho apretó la mandíbula. Diego esperó. Al final fue el cholo quien habló, con la voz rota por el dolor y la derrota. El Capi dijo que era presión especial, que había que meterle miedo rápido a la familia, porque la deuda le importaba a uno de arriba. «¿A quién?», preguntó Diego. El cholo dudó apenas un segundo. «A Tobar». Diego asintió muy despacio. Entonces ya no quedaba duda. Su nieto no había sido escogido al azar por una bola de raterillos con ínfulas. Había caído dentro de una red más grande, una estructura con negocio, cobro, fachada y protección. En ese momento sonaron pasos en el pasillo. Varios, más pesados de lo normal. Luego el golpe de una llave, luego voces.
Los 5 internos se pusieron tensos al instante. Diego volvió a sentarse en la litera del cholo, tomó el rosario y dejó que la espalda se le venciera un poco, regresando al papel del anciano cansado justo cuando la reja se abrió. 2 custodios y un comandante entraron con caras de mal humor. Se quedaron helados al ver la escena. El cholo en el suelo, con el brazo inútil. El güero reventado contra la pared. Toro doblado. Kevin pálido. Mosca rígido como poste. Y en medio de todo, Diego Navarro sentado en silencio, con expresión fatigada, como si el desmadre no tuviera nada que ver con él. ¿Qué chingaos pasó aquí?, preguntó el comandante. Nadie respondió. El custodio más joven miró al viejo. ¿Usted vio algo? Diego alzó la vista con lentitud y carraspeó un poco antes de hablar. Yo nomás vi que se pelearon entre ellos, jefe. Desde anoche andaban muy alterados. Ya ve cómo son los muchachos, pura mala sangre. El comandante no pareció creerle ni una pizca. Recorrió con la mirada a los 5 internos, esperando que alguno hablara, pero ninguno dijo nada, ni uno solo. Porque aunque ya odiaban a Diego, le temían más a lo que representaba, algo antiguo, algo que no se acababa con denunciarlo ante un custodio. El comandante soltó una maldición y ordenó que sacaran a 2 al servicio médico. Luego señaló a Diego. A este, muévanmelo. Aislamiento provisional. Diego se puso de pie sin protestar. Antes de salir, se volvió apenas hacia la celda. Miró a los 5 muchachos uno por uno. No dijo nada. No hacía falta. Todos entendieron que la noche había terminado, pero el asunto entre ellos no. Ya en el pasillo, mientras lo llevaban por el corredor húmedo rumbo a una celda individual, Diego sintió por primera vez desde su arresto que la primera etapa estaba cumplida. Tenía un nombre, tenía un taller, tenía un hilo que llevaba hacia arriba. Horas más tarde, sentado solo en una celda estrecha con una cama de cemento y una cobija militar, escuchó cómo cerraban la reja y apoyó la cabeza contra el muro. Afuera el penal seguía rugiendo con su miseria de siempre. Adentro, en cambio, Diego sintió un silencio distinto. Ya no era espera, era dirección. Alguien había dado la orden. Y ahora, Diego Navarro iba por él. Salir del penal no fue difícil. Lo difícil había sido entrar justo a la celda correcta. Para cuando cayó la tarde del día siguiente, Diego Navarro ya caminaba otra vez por las calles de Culiacán, con la misma ropa vieja, los hombros vencidos, y ese paso lento de hombre que parece no representar ningún peligro. El juez le había concedido salir por falta de elementos en la causa menor por allanamiento. El comandante del penal lo miró irse con sospecha, pero sin pruebas. Los 5 muchachos de la celda 19 no dijeron una sola palabra. Prefirieron tragarse el miedo antes que explicar cómo un anciano los había convertido en animales asustados dentro de su propia jaula. Afuera lo recibió el calor de Sinaloa como una cachetada húmeda. El asfalto soltaba vapor. Los camiones rugían. Los puestos de comida aventaban al aire olor a carne asada, cebolla frita, aceite rancio y tortillas recién puestas al comal. El ruido de la ciudad parecía otro después de tantas horas entre rejas, pero Diego no se detuvo a sentir nada. Tenía una dirección en la cabeza y un nombre atravesado en la memoria. El Capi, el Flaco Tobar. El taller de carrocería por la salida vieja a Nabolato. Y arriba de todo eso, todavía invisible, una estructura más grande. No fue a su casa. No podía. Mientras no entendiera la dimensión completa del problema, acercarse a su familia sería ponerlos en la mira. En vez de eso, caminó 3 cuadras, tomó un taxi destartalado y le pidió al chofer que lo dejara cerca del viejo mercado de abastos. Desde allí, se perdió entre calles secundarias, puestos cerrados, talleres mecánicos y bodegas con cortinas metálicas a medio caer. Nadie lo observó 2 veces. Un anciano flaco que camina bajo el sol no llama la atención en una ciudad acostumbrada a ver de todo. Pero Diego sí veía. Pasó 2 horas enteras sentado en una fonda, con una taza de café requemado enfrente, observando un taller de lámina y pintura que, desde afuera, parecía cualquier negocio más. Portón grande, 2 carros chocados, un compresor viejo y 3 muchachos trabajando sin ganas. Sin embargo, había detalles que no encajaban. Una troca negra demasiado nueva para ese barrio. 2 hombres que no hacían nada útil, pero miraban demasiado. Un flujo de visitas cortas, sin coches que reparar ni piezas que descargar. Una cámara arriba de la esquina. Y, sobre todo, la manera en que todos volteaban un segundo hacia la oficina del fondo antes de hablar de dinero. A las 7:15 apareció el hombre que buscaba. No parecía gran cosa.
Mediano, camisa fajada, botas limpias, cadena discreta al cuello, barba recortada. El tipo de sujeto que podría pasar por vendedor de autopartes o encargado de bodega. Pero caminaba con la seguridad de quien sabe que otros cargan la violencia por él. 2 hombres se bajaron de la troca negra apenas llegó y se quedaron cerca sin despegarse. Diego no necesitó más. Ese era el capi. Lo vio recibir sobres, dar instrucciones cortas, hacer una llamada, reírse un poco. Luego, casi al anochecer, salir del taller y subirse a la parte trasera de una camioneta gris sin placas delanteras. Diego pagó el café, dejó unas monedas de propina y salió a la calle sin apresurarse. No siguió la camioneta de frente. Tomó otro taxi, se bajó 3 avenidas después, caminó 2 cuadras, abordó un mototaxi improvisado y usó los reflejos de los vidrios y los semáforos para reconstruir la ruta. Viejas costumbres, viejas mañas. La ciudad había cambiado, pero no tanto como para volver inútiles los ojos de un hombre paciente. La camioneta terminó llegando a una zona distinta, más viva, más ruidosa, más iluminada. Una franja donde los negocios querían parecer elegantes, aunque por debajo olieran a lo mismo de siempre: alcohol, miedo y dinero lavado. Ahí estaba el club. Se llamaba La Obsidiana. Desde fuera era un edificio moderno con fachada negra, luces moradas, estacionamiento con camionetas caras y una fila de gente esperando entrar bajo el calor pegajoso de la noche de Culiacán. Parejas, muchachas arregladas, juniors inflados, narquillos de segunda con reloj brillante y escoltas que intentaban parecer discretos. Música de corridos tumbados reventando las ventanas. Humo de carne asada mezclado con perfume dulce y gasolina. Un lugar perfecto para esconder negocios sucios detrás de una fachada de diversión cara. Diego se detuvo al otro lado de la calle y observó. 3 hombres en la entrada principal. 2 más rondando el estacionamiento. Cámara sobre la marquesina. Detector manual de metales, pero aplicado a conveniencia, no a todos. Los que llegaban solos eran revisados. Los que venían con cara de dinero o con camioneta blindada pasaban casi sin tocarse. El capi entró por un acceso lateral. Saludó al de la puerta sin mostrar identificación y desapareció adentro. Aquello confirmaba lo evidente. La Obsidiana no era solo un antro. Era oficina, punto de cobro, zona de reunión y probablemente filtro para subir la cadena de mando. Diego no tenía arma de fuego y no pensaba improvisar a lo pendejo. Tampoco quería entrar como quien va a matar. Esa noche el objetivo no era reventar el sitio. Era leerlo por dentro y llegar hasta quien movía de verdad los hilos del cobro. Caminó 4 cuadras hasta una vecindad vieja donde, años atrás, había dejado enterrada una pequeña parte de sí mismo. El cuarto estaba abandonado por fuera, pero la chapa seguía respondiendo la misma llave gastada que llevaba cosida en el dobladillo de la chamarra desde hacía años. Nadie lo había tocado. Adentro olía a polvo, madera húmeda y tiempo encerrado. Había una cama de metal, una silla, un ropero y una caja de herramientas oxidada. Diego abrió el fondo falso del ropero y sacó una bolsa sellada. Dentro había ropa limpia, dinero en efectivo y un traje oscuro que llevaba demasiado tiempo esperando. Se desvistió despacio. Se lavó en un lavabo mugroso hasta quitarse el olor del penal. Se afeitó con una navaja de hoja corta. Se peinó hacia atrás lo que quedaba de su cabello cano. Luego se vistió. Camisa blanca, saco oscuro, pantalón de corte viejo pero impecable. Zapatos negros bien cuidados. Nada llamativo, nada ostentoso. Solo lo suficiente para dejar de parecer una víctima y convertirse en una presencia. Cuando volvió a mirarse en el espejo manchado, el anciano cansado había desaparecido. Seguía siendo un hombre viejo, sí, pero ahora parecía un hombre viejo al que nadie debía hacer esperar. Regresó a la Obsidiana poco antes de las 10. La fila en la entrada era más larga, la música más fuerte, los de seguridad más tensos. Diego cruzó la calle con calma y se fue directo hacia el acceso principal. Uno de los guardias extendió la mano para detenerlo. ¿A dónde, jefe? Diego no se frenó del todo. Solo giró el rostro y lo miró como miran los hombres acostumbrados a no repetir una orden. Voy a ver al señor que recibe arriba. El guardia se quedó suspendido un instante. Dudó. La edad del hombre, el traje, la voz sin temblor. Todo junto generó el efecto correcto. Incomodidad. Otro guardia se acercó. ¿Tiene reservación? No necesito reservación para cobrar favores, respondió Diego. No alzó la voz. No sonrió. No explicó nada más. El segundo guardia intentó medirlo.
Lo revisó rápido de arriba a abajo. Lo razonable habría sido impedirle el paso, pero los lugares así funcionan también con miedo al error. Nadie quiere detener al visitante equivocado si resulta ser alguien conectado con la gente que pone el dinero. El hombre se hizo a un lado. Pase, pero no se desvíe. Diego entró. El golpe de la música le vibró en el pecho. Luces violetas y azules cortando la oscuridad. Botellas brillando detrás de la barra. Humo de vapeador. El olor mezclado de whisky caro, cerveza derramada, perfume dulce y sudor reciente. En las mesas, muchachos riendo con una exageración que no era alegría, sino pose. En los privados, hombres hablando cerca del oído de otros hombres mientras fingían escuchar la música. Meseras pasando con hieleras, charolas, billetes doblados bajo las servilletas. Diego avanzó sin prisa. No miró como cliente, miró como topógrafo. 2 salidas de emergencia. Escalera al segundo piso. Acceso a baños. Puerta de personal detrás de la barra. 3 hombres armados mal escondidos entre la clientela. Una cámara en cada esquina. Y un punto ciego justo junto a una columna de concreto decorada con espejo negro. El Capi estaba en una mesa lateral, sin mujeres ni trago en la mano, revisando números con un sujeto de saco claro y reloj costoso. No parecía diversión, parecía trabajo. Diego tomó una copa de whisky de la barra sin pedirla, dejó 2 billetes y siguió caminando como si perteneciera al lugar. Pasó cerca de la mesa del Capi y alcanzó a oír 2 frases. Lo de la universidad ya se salió de madre. Entonces que lo vea el patrón. Patrón, no jefe, no compa, no licenciado. Patrón. Un término viejo, casi fuera de moda en ese ambiente. Diego se quedó con esa palabra. Siguió de largo hacia la escalera. Un guardia del interior se interpuso. Arriba es privado. Diego levantó la copa, le dio un sorbo mínimo y lo miró de frente. Precisamente. El guardia frunció el ceño, dispuesto a detenerlo, pero una voz desde atrás lo frenó. «Déjalo». Era el Capi. Se había levantado de su mesa y ahora observaba a Diego con extrañeza, como tratando de ubicarlo. «Yo lo atiendo», dijo. El guardia se apartó. Diego se volvió despacio hacia él. De cerca, el Capi parecía más joven de lo que Diego pensó al principio, pero también más nervioso. Las manos demasiado cuidadas, los ojos rápidos. El tipo de operador que se siente fuerte porque nunca ha tenido que ensuciarse de verdad. «No lo ubico, señor», dijo el Capi. «¿Quién lo manda?» Diego sonrió apenas. Un chamaco llorando en una celda me dio tu apodo. El color se le fue del rostro en un instante. Fue mínimo, pero Diego lo vio. «No sé de qué habla». «Sí sabes. Y también sabes por qué estoy aquí. Así que mejor dime cuánto tardas en llevarme con el hombre que recibe tu dinero». El Capi miró alrededor. La música seguía atronando. La gente seguía bebiendo. Nadie parecía notar nada. Pero él sí entendió que aquella conversación no era normal. Dio un paso más cerca y bajó la voz. «Señor, se está metiendo en algo que no conoce». Diego apoyó la copa en una mesa alta y respondió casi en un susurro. «Tú tampoco sabes con quién estás hablando». El Capi quiso sostener la mirada, pero no pudo hacerlo mucho tiempo. Al final se inclinó apenas hacia uno de sus hombres y murmuró algo al oído. Luego se volvió a Diego. «Venga». Subieron por la escalera. El segundo piso estaba peor iluminado y mucho más silencioso. Allí la música llegaba amortiguada, como el latido lejano de un corazón enfermo. Había un corredor con puertas acolchadas, una oficina con vidrio polarizado y 2 hombres de seguridad al fondo. El aire olía a aire acondicionado, madera cara y billetes. Nada de eso engañó a Diego. La podredumbre seguía estando ahí, solo mejor vestida. El Capi se detuvo frente a la oficina de vidrio. «Espere aquí». Entró solo. Habló con alguien que no alcanzó a distinguirse bien detrás del reflejo. Pasaron 20 segundos. 30. 1 minuto. Cuando la puerta se abrió de nuevo, el Capi ya no tenía la misma postura. Se veía más pequeño. «Pase», dijo. Diego entró. La oficina era amplia, demasiado elegante para el resto del edificio. Madera negra. Un escritorio sin papeles visibles. Una barra con botellas caras. 2 cuadros abstractos en la pared. Sentado detrás del escritorio estaba un hombre delgado, de cabello perfectamente arreglado, camisa oscura y una quietud irritante. No era viejo, pero tampoco joven.
Su cuerpo no imponía, su mirada sí. Diego entendió al instante que ese no era todavía el dueño del juego. Era otra cosa. El administrador, el contador del miedo. El hombre que recogía, ordenaba y filtraba antes de entregar más arriba. El desconocido entrelazó las manos sobre el escritorio. Me dicen que viene de parte de un problema con unos cobradores, dijo, y que conoce nombres que no debería conocer. ¿Quién es usted? Diego lo miró sin sentarse. Soy el hombre al que le tocaron a la familia. El otro guardó silencio un momento, luego preguntó, ¿y qué quiere? Diego dio un paso al frente. Quiero el nombre del que dio la orden. La oficina se quedó inmóvil. Abajo, la música siguió tronando como si el mundo no estuviera a punto de romperse en dos. Y el hombre detrás del escritorio, por primera vez, dejó de parecer aburrido. El hombre detrás del escritorio no se movió de inmediato. Eso fue lo primero que le llamó la atención a Diego. La mayoría de los operadores de medio pelo, cuando algo se les sale del guión, reaccionan con dos caminos posibles. Se hacen los bravos o llaman a otros para que sean bravos por ellos. Aquel tipo hizo algo distinto. Se quedó quieto. Demasiado quieto. Como si en vez de pensar cómo salir del problema, estuviera calculando cuánto sabía el hombre que tenía enfrente y qué tan caro podía costarle subestimarlo. La oficina estaba en silencio, aislada del estruendo de abajo por muros gruesos y una puerta acolchada. Aún así, a través del piso se alcanzaba a sentir el golpeteo sordo del bajo, como si el club tuviera un corazón artificial latiendo bajo sus pies. Afuera seguían las luces, el alcohol, las risas rentadas y los escoltas fingiendo ser meseros o clientes. Adentro, en cambio, todo se había reducido a dos hombres viéndose de frente. El sujeto del escritorio juntó las manos. «Siéntese», dijo al fin. Diego no obedeció. «No vine a sentarme». El otro ladeó apenas la cabeza. No parecía ofendido, solo incómodo de una forma controlada. La gente que entra aquí a exigir nombres normalmente no sale bien parada. Usted no parece ignorante. Eso me hace pensar que ya sabe algo. ¿Cuánto? Diego avanzó un paso. No mucho. Lo suficiente para obligar al hombre a decidir si mantenía la compostura o tocaba algún botón escondido bajo el escritorio. No lo tocó. Eso también decía mucho. «Sé del taller por la salida vieja a Nabolato», dijo Diego. «Sé del Capi. Sé de la red de cobro. Sé del chamaco al que mandaron a quebrar junto con su familia para meter presión. Y sé que nadie quema un carro ni deja una amenaza clavada en una puerta por 20,000 pesos si no hay alguien arriba con motivos propios». Una sombra de fastidio cruzó la cara del hombre. «Entonces sí viene usted bastante informado». «Todavía no lo suficiente». El sujeto se recargó en el respaldo del sillón. Era un hombre fino, de manos limpias, uñas cortas, reloj caro, sin anillos. No tenía cara de pistola ni cuerpo de sicario. Tenía cara de contador, de abogado, de operador financiero. El tipo de cabrón que en un escritorio decide tragedias sin ensuciarse el puño. «Ese muchacho no es asunto mío directamente», dijo. «Las cobranzas tienen escalones. Hay errores, excesos, gente estúpida que interpreta mal las instrucciones. Usted sabe cómo funciona esto». Diego sostuvo la mirada. «Yo sé exactamente cómo funciona». El otro sonrió apenas, pero la sonrisa le duró poco. Había dicho la frase por inercia, como si hablara con otro de sus clientes asustados o con algún intermediario nervioso. Solo después cayó en la cuenta de que el hombre frente a él no estaba ahí negociando una prórroga, una disculpa ni un descuento. Estaba ahí porque ya había cruzado el miedo y estaba parado del otro lado. «¿Quién es usted?», preguntó de nuevo. Diego no respondió de inmediato. Miró la oficina completa, la barra con botellas intactas, el cuadro abstracto comprado para aparentar gusto, la pantalla apagada en la pared, la pequeña caja fuerte empotrada detrás de un panel, la puerta lateral casi invisible que probablemente daba a un privado todavía más resguardado o a una salida alterna. Luego volvió los ojos al hombre del escritorio. «Soy alguien a quien creyeron enterrado hace mucho». La respuesta no bastaba para cualquiera, pero bastó para ese hombre. Fue apenas un cambio en la expresión, una contracción mínima alrededor de la boca, una pausa demasiado larga antes del siguiente parpadeo. Diego la vio y supo que había tocado una cuerda vieja. «No entiendo». «Claro que entiendes. No del todo, pero entiendes algo». El hombre guardó silencio. Abajo, en el club,
Alguien gritó celebrando algo. El ruido subió apenas y se volvió a hundir. La oficina pareció cerrarse todavía más. Entonces el hombre habló con más cautela. Aquí el que da órdenes de nivel alto no se expone. Yo solo administro, cobro, distribuyo. Si hubo una presión de más, se revisa. Se repara el daño. Usted puede irse con dinero y con garantías de que a su familia no se le vuelve a tocar. Diego dio otro paso. No vine por dinero. Todo mundo viene por dinero. No los hombres que ya vieron morir demasiado. Por primera vez, el sujeto del escritorio desvió la mirada. Un segundo nada más, pero fue suficiente. Estaba empezando a sentir el peso real de la conversación. No le conviene seguir empujando esto, dijo. Usted cree que está hablando de cobradores de colonia, de un taller y de un antro. No es así. Arriba de todo esto hay gente con estructura, con empresas, con policía comprada, con jueces, con funcionarios. Gente que no aparece en corridos ni en notas rojas. Si pronuncio ciertos nombres, usted no sale vivo de Culiacán. Diego escuchó sin inmutarse. Ya había oído eso antes, con otras voces, en otros años. Siempre era la misma soberbia disfrazada de advertencia. Arriba hay gente intocable. Arriba hay hombres que se creen historia. Arriba hay nombres que no deben pronunciarse. Y casi siempre, detrás de esas frases, había un cobarde protegiendo su propia vida. «Pronúncialo», dijo Diego. El hombre se quedó inmóvil. «No. Entonces voy a asumir que también fuiste parte». «¿Parte de qué?» «Del intento por borrarme». Eso sí lo sacudió. No fue mucho. Apenas el aire suspendido en el pecho. Un movimiento minúsculo de la mandíbula. Pero Diego ya estaba seguro. No conocía aún el nombre del hombre sentado frente a él, pero sí sabía una cosa. Lo que protegía no era solo un negocio de cobro. Era un hilo que venía arrastrándose desde atrás. Desde los años donde los pactos se hacían en ranchos, no en oficinas con vidrio polarizado. El hombre se humedeció los labios. «No sé quién cree usted que es, pero está equivocado de época». Las épocas cambian, respondió Diego. La basura no. Solo aprende a vestirse mejor. Afuera de la oficina sonaron pasos. 2, tal vez 3 hombres apostándose del otro lado. El operador levantó un poco la barbilla, recuperando algo de valor gracias a esa presencia. «Le voy a dar una sola oportunidad de salir por su pie», dijo. «Me dice el monto de la deuda, el nombre completo del estudiante y mañana mismo queda limpio. Ni una llamada más, ni una amenaza, ni una sombra cerca de su familia. Se cierra el asunto y cada quien sigue su camino». Diego lo miró con una especie de cansancio antiguo. «Sigue sin entender». Y entonces hizo algo que el otro no esperaba. Se acercó al escritorio, apoyó ambas manos sobre la madera negra y se inclinó lo suficiente para que la luz tenue de la lámpara le pegara de lleno en la cara. El operador lo observó con atención. Demasiada atención. Como si de pronto algo en los rasgos del anciano hubiera empezado a ordenarse dentro de una memoria vieja. El cabello cano, las arrugas, el cuello seco, pero también la manera de sostener la mirada, la quietud, la ausencia total de súplica. Los ojos del hombre se abrieron apenas. Fue un reconocimiento incompleto, torpe, construido con rumores y recuerdos ajenos. «No puede ser», murmuró. Diego no sonrió. Eso mismo dijo otro antes de abrirme la puerta. El sujeto tragó saliva. «Usted está muerto». Eso les convenía creer. Ahora sí el silencio tomó otro peso. Ya no era solo tensión criminal. Era pasado abriéndose paso en el presente como una mano saliendo de la tierra. El hombre del escritorio se levantó por fin. No era tan alto, tampoco tan frágil, pero parado parecía menos dueño del lugar que sentado. Retrocedió un paso, apenas uno, y Diego entendió que había ganado algo más importante que la ventaja física. Había ganado la imaginación del miedo. El operador ya no veía a un viejo incómodo, veía una historia que no debía seguir viva. «Yo nunca trabajé directo con ellos», dijo el hombre demasiado rápido. «Yo llegué después. Me entregaron una estructura limpia. Cuentas, prestanombres, casas de empeño, talleres, despachos. Me dijeron de dónde venía todo, sí. Escuché nombres, vi archivos, pero yo no estuve en esa época». «Entonces sabes quién sí estuvo». El operador cerró los ojos un segundo. «No le sirve saberlo. A mí me sirve todo. A usted lo va a matar.
Diego se enderezó. Ya lo intentaron. Afuera volvió a escucharse movimiento, esta vez más cerca. Quizá el Capi esperando una orden. Quizá a seguridad del club preparándose por si la conversación se torcía. El operador miró un instante hacia la puerta y luego volvió a Diego, con una mezcla de miedo y resignación. Aunque se lo diga, no va a poder tocarlo, dijo. Ya no es hombre de plaza ni de brecha. Ya no se ensucia con cobradores ni con sicarios de tercera. Ahora está en otro nivel. Empresa, política, fundaciones, relaciones con militares retirados. Usted no está buscando a un jefe de antro. Está buscando a alguien que ayudó a convertir las rutas viejas en negocios legales. Alguien que ya no se mueve como criminal. Diego sintió algo más que interés. Sintió la forma del pasado encajar. Eso no era cualquier operador. No era un patrón de barrio venido a más. Era uno de esos nombres híbridos que nacieron en la frontera entre el narco, el Estado y el dinero formal. Un animal distinto, más paciente, más protegido. Dilo de una vez. El hombre lo miró fijamente, como si todavía esperara encontrar un último margen para no hacerlo. Se llama Ramiro Tobar. Diego no pestañeó. El apellido ya lo tenía. El nombre completó la herida. Ramiro Tobar. Ahora sí lo recordaba con claridad. No como jefe, no como pistolero, no como dueño visible de nada. En los 90 había sido algo peor. Un enlace. Un cabrón delgado, modoso, siempre bien vestido, que se movía entre políticos estatales, comandantes, empresarios de fachada y jefes regionales. Era el hombre que llevaba mensajes cuando nadie quería ensuciar una llamada. El que abría puertas con whisky, favores o expedientes. El que sonreía mientras calculaba cuánto valía vender a todos los demás. Diego lo había visto un par de veces en reuniones donde sobraba dinero y faltaba confianza. Nunca levantaba la voz, nunca presumía pistola, pero alrededor de él siempre terminaban ocurriendo cosas graves. Operativos filtrados, rutas caídas, gente borrada a tiempo. En aquel entonces no mandaba sobre hombres armados, mandaba sobre información. Y eso, en ciertos niveles, vale más que un ejército. La vieja emboscada de Badiraguato regresó entera a la memoria de Diego, las camionetas cerrando el paso, el chofer muerto sobre el volante, el olor a metal caliente y vidrio, la sangre metiéndosele por debajo de la camisa. Y días antes de todo eso, el rostro educado de Ramiro Tobar ofreciendo un brindis como si el mundo no estuviera partiéndose por dentro. Era él. Tal vez no el único, pero sí uno de los hombres que había ayudado a firmar su muerte. Diego dio un paso atrás, no por miedo, sino porque necesitaba espacio para pensar sin dejar que nada se notara en la cara. El operador interpretó mal ese gesto. «Ya ve», dijo, aferrándose a un hilo de esperanza. «Ahora entiende. Esto está por encima del muchacho, de la deuda, de lo que pasó con su familia. Usted no puede llegarle. Yo sí puedo arreglar lo del estudiante. Puedo borrar el expediente, la cuenta, lo que sea. Me da una noche y desaparece el problema». Diego alzó la vista. No, el problema apenas tomó forma. El operador tragó saliva. Ramiro Tobar no recibe a cualquiera. No soy cualquiera. Tiene escoltas de verdad, no bravucones de antro. Tiene filtros, cámaras, gente del gobierno cenando con él. Se mueve entre empresarios y políticos. Usted no va a poder acercarse ni a 100 metros. Diego sostuvo su mirada con una calma que empezó a desarmar al otro de nuevo. Entonces tú me vas a decir dónde sí respira sin tanta muralla. La boca del operador se endureció. Ahí estaba la siguiente pelea. Ya había entregado un nombre al pasado. Ahora tendría que decidir si también entregaba una puerta hacia ese hombre. Y en su cara se veía clarísimo que entendía la magnitud de lo que eso implicaba. Porque Ramiro Tobar no era solo un criminal enriquecido. Era el tipo de hombre que no debía seguir teniendo enemigos vivos. Y sin embargo, Diego Navarro estaba allí, parado en su oficina, con el pasado entero de vuelta en los ojos. El hombre que no debía existir acababa de encontrar al hombre que nunca debió seguir respirando. La oficina volvió a quedarse en silencio después de que el operador pronunció el nombre de Ramiro Tobar. Afuera, el club seguía latiendo con su música enferma, sus luces moradas y su desfile de gente convencida de que la noche sirve para olvidar quién manda de verdad. Pero dentro de aquel cuarto, el tiempo se había movido. Diego sintió que todo lo anterior, el penal, la celda, el taller,
el CAPI, la financiera disfrazada, la cadena de cobro, no había sido más que una larga escalera subiendo hacia el mismo hombre. El mismo que, muchos años atrás, había aprendido a vender información y a acomodar muertos sin ensuciarse los zapatos. El operador se mantuvo de pie detrás del escritorio. Ya no aparentaba seguridad. Todavía intentaba conservar compostura, pero tenía la frente húmeda y las manos demasiado tensas. Hablar de Ramiro Tovar había cambiado el aire de la oficina. Había nombres que abrían problemas. Y luego estaban los nombres que resucitaban tumbas. No va a poder llegarle, repitió, como si la frase pudiera protegerlo. No se mueve como antes. Ya no aparece en lugares corrientes. No pisa talleres. No recibe gente en antros. Se reúne solo en eventos cerrados, con empresarios, políticos, gente del ejército retirada, dueños de constructoras, notarios, diputados. Lo que toca ya no parece negocio sucio. Diego seguía mirándolo sin apuro. Todo negocio sucio que dura demasiado termina usando saco y corbata. El otro apretó la boca. Lo que quiero decir es que usted no entra así nada más. Eso lo decido yo. Tú dime dónde. El operador desvió un segundo la vista hacia la puerta, como si pudiera calcular cuánto apoyo tenía del otro lado. Pero ya no bastaba con saber que había hombres afuera. El miedo no se le estaba yendo, se le estaba metiendo más hondo. Diego había visto ese proceso demasiadas veces. Cuando un hombre descubre que la protección que presume quizá no alcance, empieza a hablar distinto. Se vuelve más sincero, más rápido, más frágil. No es un lugar abierto, dijo al fin. Mañana por la noche hay una reunión privada en un desarrollo norte, rumbo a la salida a Imala. Le dicen Rancho del Águila. No es un rancho como tal. Es una propiedad grande, con lago artificial, caballerizas, salón de eventos y seguridad perimetral. Tovar va a estar ahí. Cena cerrada. Inversionistas, funcionarios, 2 mandos militares retirados, gente del sector inmobiliario y uno que otro empresario que presta la cara para mover dinero. Rancho del Águila. El nombre le sonó ridículo a Diego, como suelen sonar los nombres con los que los hombres ricos intentan disfrazar la podredumbre. Pero entendió de inmediato el tipo de sitio. Un lugar apartado, bonito, bien vigilado, diseñado para que los asistentes se sintieran por encima de la ciudad y de sus miserias. Un sitio donde el dinero podía mezclarse con la política, el narco y la legitimidad aparente sin que nadie levantara la voz. ¿Cómo se entra?, preguntó Diego. El operador tardó demasiado en responder. Diego dio un paso más hacia el escritorio. No lo amenazó, ni siquiera levantó una mano. Solo se acercó lo suficiente para recordarle que, si había llegado hasta ahí, también podía seguir avanzando. Con invitación digital y filtro en la entrada, dijo por fin. Lista previa. Reconocimiento de placas. Guardia privada en el acceso principal. 2 filtros interiores. Gente armada mezclada con meseros y valet parking. No es un salón común, es una burbuja. Siempre hay una grieta. No en esa propiedad. Diego sostuvo su mirada. Dime la tuya. El operador tragó saliva. Yo manejo confirmaciones de algunos invitados, proveedores, contactos de última hora, gente que entra en calidad de asesor financiero o acompañante de un inversionista. Podría meter un nombre, pero si algo sale mal, caen sobre mí de inmediato. Ya cayeron sobre ti desde que dijiste el apellido, respondió Diego. Ahorita solo estás decidiendo cuánto tiempo más crees que te queda. Aquello terminó de romper su resistencia. El hombre fue hacia una pequeña consola lateral, abrió un cajón y sacó una tablet. Revisó una lista, tecleó algo, volvió a detenerse. Diego observó cada movimiento. La pantalla reflejaba nombres, mesas, confirmaciones, vehículos registrados. No alcanzaba a leer todo desde donde estaba, pero sí distinguió suficiente. La reunión no era un simple convivio, era una coreografía de poder. Todo estaba medido. Podría entrar como asesor externo de una firma de Guadalajara, dijo el operador. Un invitado de último minuto vinculado a la compra de terrenos. Gente mayor, perfil bajo, traje oscuro. Nadie revisa demasiado a alguien así si la confirmación viene por el canal correcto. Hazlo. Necesito un nombre. Diego pensó un momento. No porque le faltaran nombres, sino porque los nombres viejos pesan más cuando aparecen en el lugar correcto. Ponme como Arturo Salcedo. El operador tecleó. Listo, pero el acceso es mañana a partir de las 8, la cena fuerte a las 9:30. Tovar suele aparecer ya que todos están acomodados. No se queda siempre hasta el final.
A veces entra, saluda, amarra acuerdos y se va por una salida privada hacia la parte del lago. Diego se quedó con esa última frase. La parte del lago. Los lugares elegantes siempre tienen un sitio donde los hombres se apartan a hablar de las cosas que no conviene tratar frente al resto. ¿Quién controla la salida privada? 2 escoltas fijos y personal de circuito cerrado. Pero el punto más débil no es ahí. Es el área de servicio. Cocina, proveedores de bebidas, acceso de vehículos de mantenimiento. Aún así, hay revisión. No voy a entrar por la cocina. El operador levantó la vista, desconcertado. Entonces está loco. Diego casi sonrió. No, solo soy de otra época. Salió del club pocos minutos después. Nadie lo detuvo. El Capi lo vio bajar por la escalera y se quedó tieso, intentando adivinar si debía intervenir. No lo hizo. Abajo, la música seguía reventando vasos y oídos. Un corrido hablaba de camionetas, lealtad y muerte, con la misma banalidad con que los chamacos de las mesas pedían otra botella. Diego cruzó entre ellos sin rozar a nadie. Volvió a tomar la calle caliente de Culiacán y respiró el aire nocturno cargado de gasolina, humo y carne asada. La ciudad estaba viva, pero él caminaba dentro de otra corriente. No fue a dormir. Volvió al cuarto abandonado de la vecindad. Cerró con llave. Se quitó el saco. Se sentó en la silla metálica. Durante casi media hora no hizo otra cosa que recordar. No con nostalgia, con precisión. Ramiro Tovar en los 90 no tenía la cara más visible del negocio, pero sí la más adaptable. Mientras otros posaban con armas y camionetas, él aprendía a escuchar militares, a mimetizarse entre políticos, a volverse útil para todos sin comprometerse del todo con nadie. Siempre demasiado limpio, siempre demasiado correcto. Diego recordaba perfectamente una reunión en una casa cerca de Los Mochis. Whisky caro, ventiladores girando en el techo, hombres sudando bajo guayaberas blancas, y Tovar al fondo, sirviendo hielo y sonriendo. Mientras una conversación sobre rutas caídas terminaba, 2 semanas después, con una emboscada y 3 cuerpos desaparecidos. No era un pistolero, era peor. Era el tipo de hombre que sobrevive a todos porque vende a todos en el momento justo. Diego entendió entonces que el asunto con su nieto nunca había sido un simple exceso de cobradores. Cuando hombres como Tovar se interesan en una deuda pequeña, no lo hacen por necesidad. Lo hacen porque detrás del papel firmado, del préstamo o del estudiante acorralado hay otra cosa. Tal vez una cadena de lavado, tal vez una presión sobre alguien más, tal vez un mensaje. Todavía faltaba una pieza, pero Diego ya no necesitaba todas para avanzar. Necesitaba acercarse. Cerca del amanecer, abrió una caja metálica oculta bajo la cama y sacó lo que había guardado años atrás, como quien guarda un pedazo de otra vida. Un reloj discreto, una cartera de cuero sin marca, una corbata negra y una pequeña navaja plana de mango oscuro. Nada espectacular, nada de película. Solo objetos diseñados para acompañar a un hombre que entra donde no lo invitaron de verdad. Pasó el día entero inmóvil, descansando el cuerpo y ordenando la cabeza. Bebió agua, comió poco, se afeitó con cuidado por segunda vez. Planchó la camisa con un aparato viejo que todavía servía. Lustró los zapatos. Preparó la ropa como quien se viste para un funeral, solo que en esta ocasión no estaba claro de quién sería el entierro. A las 7:15 de la noche tomó un coche de aplicación. No dio la dirección exacta. Se bajó antes, en una gasolinera sobre la carretera, y caminó el resto entre sombras, bardas altas y entradas privadas. Rancho del Águila apareció al final de una curva como una mentira bien financiada. Rejas monumentales, muros de piedra clara, reflectores escondidos entre palmeras, un portón negro con escudo dorado y una fila de vehículos de lujo entrando con la calma de quien cree que el dinero compra no solo comodidad, sino también inmunidad. Había camionetas blindadas, sedanes alemanes, escoltas vestidos de civiles, choferes que no miraban a nadie, y un desfile de mujeres y hombres perfumados que hablaban con esa media voz artificial de los lugares donde todos saben cosas que no conviene decir en alto. Diego se incorporó a la fila peatonal de invitados. Llevaba el traje oscuro, la corbata justa, la espalda recta y una invitación digital ya cargada en un teléfono que había comprado esa misma tarde, con efectivo y sin preguntas. Los guardias del acceso principal no se parecían en nada a los del club de Culiacán. Estos no sonreían, no improvisaban. Tenían el cuerpo de exmilitares o de policías federales reciclados.
Hablaban poco, revisaban mucho, observaban más. Un hombre de barba impecable escaneó el código del teléfono de Diego, lo comparó con una tablet y alzó la vista. «¿Señor Salcedo?» «¿Sí?» «Bienvenido». Ningún titubeo, ninguna alarma. Diego cruzó el portón. Adentro, el lugar parecía diseñado para impresionar a quienes necesitaban sentirse parte de algo grande. Un camino iluminado por antorchas eléctricas llevaba hasta una construcción principal con terrazas amplias y ventanales enormes. A un costado se abría un espejo de agua artificial, tan quieto que reflejaba las luces como si también él quisiera participar en la farsa. Más allá se adivinaban jardines, caballerizas, una capilla pequeña y varias zonas privadas a las que solo se accedía con personal guiando discretamente. El aire olía a pasto recién cortado, perfume caro, vino tinto y carbón encendido. Se escuchaba música en vivo, no estridente sino elegante, una banda pequeña tocando versiones suaves de boleros y jazz. Meseros vestidos de negro circulaban con bandejas de mezcal, whisky y bocados diminutos que no alimentaban a nadie, pero hacían sentir sofisticados a los invitados. Diego entró como si llevara años haciéndolo. No miró demasiado, no mostró curiosidad. Los hombres verdaderamente acostumbrados a esos entornos no se comportan como turistas. Caminan con la naturalidad exacta, saludan lo suficiente, nunca se apuran, nunca voltean la cabeza de golpe. Diego se mezcló entre notarios con panza cara, mujeres con vestidos impecables, políticos sonrientes y empresarios del norte que reían mientras evaluaban, por debajo de la mesa, quién podía vender mejor una ciudad entera. Sin embargo, aunque todo parecía pulcro, la estructura real estaba a la vista de quien supiera leerla. Seguridad en los cruces. 2 hombres vigilando la terraza norte. Otro par cerca del acceso al lago. Un circuito de cámaras discreto pero eficaz. Personal de servicio demasiado atento a ciertos grupos y completamente indiferente a otros. Había niveles en esa reunión. Los invitados comunes, los invitados útiles, y en el centro, los intocables. Diego tomó una copa de vino tinto y se quedó cerca de una columna de cantera, desde donde podía observar el salón principal. Conversaciones, risas, brindis, todo bien medido. Pero él no había ido a ver el espectáculo. Había ido a esperar la entrada del hombre que no debía seguir respirando. A las 9:43 el movimiento del lugar cambió. No fue un anuncio. No hubo voces. Solo una alteración en la dirección de algunas miradas, un leve acomodo de escoltas y la forma en que 2 políticos dejaron de hablar al mismo tiempo para voltear hacia la terraza de acceso. Ramiro Tobar acababa de entrar. Diego lo reconoció al instante, aunque el tiempo hubiera hecho su trabajo. Más ancho del torso, menos cabello, rostro afinado por clínicas y dinero, traje hecho a medida, una sonrisa pequeña de hombre que ya no necesita demostrar nada, porque otros se encargan de repetir su importancia en cada salón al que pisa. Caminaba rodeado de 3 personas, un militar retirado, un empresario minero y una mujer de vestido blanco que parecía secretaria, socia o pantalla según la hora del día. 2 escoltas se mantenían a distancia correcta, no demasiado cerca para arruinar la apariencia civil, no demasiado lejos para permitir errores. Ramiro Tobar se detuvo junto a la terraza interior, aceptó una copa, estrechó manos, recibió saludos y fue ocupando el lugar central sin hacer un solo gesto brusco. Ahí estaba, convertido en una versión domesticada de sí mismo. Ya no el intermediario de sombra que vendía información. Ahora era algo peor. El hombre que había logrado sobrevivir hasta parecer respetable. Diego sintió algo parecido al frío atravesarle el pecho. No emoción, no rabia ciega, más bien la certeza absoluta de estar viendo una deuda vieja, por fin, con forma humana. Tobar levantó la vista en dirección al salón. Todavía no lo había reconocido, pero ya estaban, por primera vez en décadas, respirando el mismo aire. Ramiro Tobar levantó la vista, y por un instante sus ojos pasaron sobre el salón sin detenerse en nada. Luego regresaron. No de golpe, sino con esa cautela de los hombres que han vivido demasiado tiempo sospechando de todo. Su mirada se clavó otra vez en la figura del anciano de traje oscuro, junto a la columna de cantera. La copa quedó suspendida a medio camino de la boca. La sonrisa social no desapareció por completo, pero se adelgazó hasta convertirse en una línea casi invisible. Diego no se movió. No alzó la copa. No hizo un gesto. No necesitaba anunciarse. Bastaba con estar ahí, respirando, para convertir toda aquella velada elegante en una grieta abierta dentro del pasado. Tobar fue el primero en apartar los ojos.
Eso le bastó a Diego para entender que lo había reconocido. No del todo por la cara, porque el tiempo había hecho su trabajo. Lo reconoció por algo más difícil de disfrazar: la quietud. Los hombres que sobreviven a demasiadas emboscadas dejan de moverse como los demás. Tobar lo supo, y al saberlo, una parte de su cuerpo recordó antes que su mente. Los escoltas no notaron nada todavía. Seguían barrendo el entorno con miradas discretas, atentos a movimientos bruscos, no a fantasmas. Diego dejó la copa sobre una mesa alta y empezó a caminar. No rápido, no lento, con la misma naturalidad con que un invitado cualquiera se acercaría a saludar a otro. Tobar mantuvo el control admirablemente durante 3 pasos. 4, 5. Sonrió a un diputado. Le dijo algo breve al militar retirado. Tocó el brazo de la mujer vestida de blanco como indicándole que aguardara. Luego, sin mirar otra vez a Diego, se desvió hacia una puerta lateral que daba a una terraza privada con vista al lago artificial. Era justo lo que Diego esperaba. Los hombres como Tobar no hacen escenas en público. Prefieren las conversaciones donde todavía pueden fingir control. Diego lo siguió. Uno de los escoltas intentó cerrarle el paso al llegar a la puerta. «Esa zona está restringida, señor». Diego levantó apenas la vista hacia él. «Ramiro me mandó llamar». El escolta dudó. Solo un segundo. Tobar, ya a unos metros de distancia, no volteó, pero levantó una mano sin girar del todo. Un gesto pequeño, ambiguo, suficiente para que el guardia interpretara autorización y se apartara. La terraza estaba mucho más oscura que el salón. Había lámparas empotradas en el piso, una barandilla de hierro negro y más allá el reflejo quieto del agua, apenas movido por la brisa caliente de la noche. A lo lejos se seguía escuchando la música del evento, amortiguada, como si perteneciera a otro mundo. Allí afuera solo quedaban el olor del pasto húmedo, el perfume caro que flotaba desde el interior, y el eco tenue de cubiertos y conversaciones lejanas. Tobar se detuvo junto a la barandilla. No se dio vuelta enseguida. Mantuvo una mano sobre el cristal de su copa y la otra en el bolsillo del pantalón, un gesto estudiado, hecho para no parecer vulnerable. Pero Diego vio lo importante: el hombro ligeramente tenso, el cuello más rígido de lo normal, la respiración apenas más corta. «Pensé que te habían hecho pedazos en la sierra», dijo Tobar al fin, todavía sin verlo de frente. Diego se colocó a 3 metros de él. «Y yo pensé que ibas a morirte siendo mandadero». Tobar soltó una risa baja, casi sincera, casi admirada. Entonces se volvió. La máscara social ya no estaba. En su lugar había algo más útil: cálculo, frío, precisión. El hombre que estaba frente a Diego no era el señor respetable del salón, sino el operador viejo, el superviviente que había aprendido a nadar entre sangre y dinero, sin ahogarse en ninguno de los dos. «No sé si felicitarte o lamentarlo», dijo. «Debiste haberte quedado muerto. Habría sido más piadoso. Nunca fuiste hombre de piedad. Ni tú». Diego aceptó el golpe sin respuesta. No tenía sentido jugar a los inocentes. Tobar lo había conocido en otra vida. Sabía perfectamente qué clase de hombre había sido. Tal vez por eso mismo aquella reunión tenía algo de limpio. Ninguno necesitaba fingir moral, solo cuentas. «Me tocaste la familia», dijo Diego. Tobar lo observó unos segundos. «No sabía que el estudiante era tu nieto, pero sí sabías que lo estaban exprimiendo. Sé muchas cosas. No superviso cada deuda de manera personal». Entonces alguien movió un papel, una firma o una orden para que ese muchacho importara más de lo que valía. Tobar guardó silencio. Allí estaba. No en la negación, sino en la pausa. Diego avanzó un paso. «Quiero saber por qué». Tobar bajó la copa y la dejó sobre una pequeña mesa lateral. Luego se recargó con suavidad en la barandilla, como si de verdad quisiera conversar. Porque el muchacho no importaba. Lo que importaba era un documento que pasó por sus manos. Diego no dijo nada. Dejó que siguiera. Un pagaré, una sesión, una cadena de endosos. El profesor que le prestó dinero a tu nieto tenía deudas con gente nuestra. Cuando cayó, cayeron también todos los papeles vinculados a él. Entre esos papeles había uno que no debía mezclarse con el resto. Tu nieto intentó recuperarlo, hizo preguntas, presionó donde no debía. La gente del taller interpretó eso como riesgo. ¿Qué documento? Tobar sonrió sin alegría. Ahora ya sí estás preguntando lo correcto. La noche pareció cerrarse un poco más a su alrededor. Ese papel conectaba una operación inmobiliaria vieja con nombres que hoy ocupan cargos muy visibles. Terrenos expropiados, rutas logísticas,
constructoras usadas como lavadoras, gente del gobierno, militares retirados, empresas fachada. Casi 30 años de acomodos. El muchacho no entendía lo que tenía delante, pero bastaba con que lo viera la persona correcta para reventar negocios de mucha gente. Diego sintió algo ordenarse por dentro. No era solo una red de cobro, era más grande, mucho más. Y Emiliano había quedado atrapado en medio no por mala suerte, sino porque había tocado un hilo enterrado demasiado cerca de la raíz. «Quemaron su carro por eso», dijo Diego. Lo presionaron para ver si entregaba el papel o decía con quién lo había compartido. Nada más. Diego sostuvo la mirada de Tobar sin pestañear. Nada más. Tobar inclinó apenas la cabeza. No lo mandé matar. Eso debería contar como moderación. Diego dio otro paso. Ahora la distancia entre ambos era menor a 2 metros. La única moderación que te queda es que todavía estás respirando. Tobar no retrocedió. Había miedo, sí, pero un miedo viejo, mezclado con experiencia. Sabía que los hombres más peligrosos no son los que gritan primero. Sabía también que si Diego había llegado hasta esa terraza sin armar escándalo, todavía buscaba algo además de sangre. «Si me matas aquí, no sales de la propiedad», dijo. «Ya salí de lugares peores. No con esta edad». Diego casi sonrió. «Eso ya me lo dijeron varios». El brillo duro de los ojos de Tobar se apagó apenas, sustituido por una resignación inteligente. Entendió que no iba a intimidarlo. Cambió de táctica. Escúchame, podemos cerrar esto. Yo borro todo rastro de la deuda. Te entrego los nombres de los que se excedieron. Te doy el documento. Y además te garantizo que tu familia no se le vuelve a rozar ni con una llamada. Puedes irte esta misma noche. Nadie aquí tiene por qué enterarse de quién eres. Eso ofreciste siempre, dijo Diego. Arreglar, acomodar, compensar. Primero vendes la bala y luego ofreces el vendaje. Tobar suspiró. Por primera vez parecía cansado. Tú tampoco eres precisamente un santo al que le deban pureza. No, pero yo no me disfracé de benefactor. Esas palabras sí le pegaron. Una sombra de rabia cruzó la cara de Tobar. Apenas un segundo, suficiente. ¿Y qué quieres entonces?, preguntó. ¿Matarme y sentir que se arregle el pasado? ¿Crees que por tirarme al lago o abrirme la garganta vas a devolverle la inocencia a tu nieto? ¿Crees que el mundo se limpia así? Diego lo miró con una especie de tristeza seca. No, el mundo no se limpia, se cobra. Durante unos segundos, ninguno habló. A lo lejos, desde el salón principal, estalló una ronda de aplausos, algún brindis, algún acuerdo cerrado, algún empresario sonriendo mientras vendía un pedazo más del país. La música subió apenas y volvió a bajar. El evento seguía vivo. La mentira seguía funcionando. Tobar tomó aire. Si vas a hacerlo, hazlo ya. Diego no se movió. Antes dime dónde está el documento. Tobar vaciló. Allí estaba la última compuerta. Sabía que si hablaba, perdía la última moneda de cambio. Sabía también que si no hablaba, la noche podía terminar ahí mismo, junto al lago, sin testigos útiles. Miró una vez hacia la puerta de la terraza. Nadie entraba. Nadie interrumpía. Sus escoltas debían suponer que seguía en conversación privada con un invitado importante. En una caja de seguridad, dijo finalmente. No en banco. En un archivo físico dentro de una notaría que opera para nosotros. Centro de Culiacán. 3er piso. Caja 47. Clave con fecha de constitución de Grupo Altamar. Diego memorizó cada palabra. ¿Quién tiene acceso? Yo, un notario de apellido Bernal, y una mujer llamada Lucía Vences. Nadie más. Bien. Tobar lo observó con atención. ¿Ya tienes lo que querías? Diego negó despacio. No. Apenas tengo lo que necesitaba antes de decidir. Y en eso no mintió. Porque durante todo el camino hasta esa terraza había creído que venía por una sola cosa: cobrar la deuda antigua de la emboscada, del intento por borrarlo, del daño hecho a su nieto. Pero al mirar a Tobar allí, envejecido y refinado, convertido en un hombre que hablaba de familias amenazadas como si fuera logística, entendió algo más simple y más duro. Algunos hombres no dejan de ser peligrosos, solo aprenden a esconder mejor el veneno. Tobar leyó la decisión en su rostro. Fue instantáneo.
Intentó girar hacia la puerta y llevar la mano al saco al mismo tiempo. Nunca terminó el movimiento. Diego ya estaba encima. No hubo forcejeo escandaloso ni golpes teatrales. Solo una explosión corta de precisión acumulada durante décadas. La mano izquierda trabó el brazo de Tovar antes de que sacara lo que buscaba. La derecha subió recta, dura, y se hundió debajo de la mandíbula en un golpe seco que le apagó la voz. Tovar trastabilló. Diego lo sostuvo del saco para evitar que cayera con estruendo. Lo arrastró medio paso hacia la sombra lateral de la terraza, junto a un segmento de muro donde la luz apenas tocaba. Tovar intentó respirar, intentó gritar, intentó defenderse. No pudo hacer ninguna de las tres cosas. Diego sacó de la manga la navaja plana de mango oscuro. No una herramienta de exhibición, una hoja discreta, antigua, diseñada para acercarse mucho. Tovar la vio y en sus ojos apareció por fin la verdad completa. No iba a convencerlo, no iba a comprarlo, no iba a salir de allí a seguir fingiendo respetabilidad. «Este es el último favor que te hago», murmuró Diego junto a su oído. «No te voy a dejar que envejezcas más». La hoja entró rápida, precisa, donde debía. Tovar se arqueó apenas, nada más. El sonido del salón y del lago siguió igual. Diego lo sostuvo unos segundos hasta que el cuerpo perdió fuerza. Luego acomodó el cadáver sentado contra la sombra del muro, como si el hombre hubiera sufrido un mareo o estuviera desplomándose en privado. Desde la puerta no se vería de inmediato. Hacía falta acercarse. Diego limpió la hoja en el pañuelo del propio Tovar. Ajustó su saco. Miró una vez más el rostro apagado del hombre que había ayudado a enterrarlo décadas atrás. No sintió triunfo, solo saldo. Después salió de la terraza con la misma calma con la que había entrado. Nadie lo detuvo. Los escoltas seguían en su puesto, atentos al salón, confiados en que su patrón seguía negociando detrás de aquella puerta. Diego cruzó entre invitados, meseros, risas y copas, como un hombre más. Dejó el rancho por el mismo acceso principal, caminó sin prisa hasta perderse fuera del perímetro de luz, y solo entonces levantó la cara hacia el aire caliente de la noche sinaloense. El último hilo seguía pendiente. La caja 47, el documento, los nombres. Pero Tovar ya no volvería a tocar a nadie. Y, por primera vez en muchos años, Diego sintió que el peso viejo en el pecho se había movido apenas, lo suficiente para dejar pasar un poco de aire. Su nieto iba a terminar la carrera. Su hija iba a dormir sin revisar la calle cada 10 minutos. Y el hombre que no debía existir acababa de cobrar el último de sus deudores. Culiacán seguía rugiendo a lo lejos. Diego Navarro caminó hacia esa oscuridad como siempre había caminado después del trabajo, sin mirar atrás.